Ya, muy bien, gracias. Mis luces se fueron, ya. Vamos a empezar entonces, como ustedes quieren, desde el inicio, desde el principio, para saber cómo producimos un sonido. Porque producir el sonido, como les dije, muchas veces en el quechua va a ser importante saber producir el sonido. Si tú no sabes producir el sonido, ya pues si vas a ir con la y vas a estar perdido en el quechua, perdido. Por eso debemos conocer un poquito más, ¿ya? Sí, pronunciar muy bien, muy bien. Vamos a aprender a pronunciar. ¿Cómo se pronuncia cada uno de los fonemas consonánticos? Qué pecho, a ver, chica. Ya está. Veamos, ¿por qué he empezado aquí el tema de los fonemas en el alfabeto quechua? Según el alfabeto quechua de Cusco, Jonchismán Tapacha, hemos aprendido o hemos dado la idea de hablar siempre de los trivalentes. ¿Por qué? ¿Por qué con los trivalentes, profesor? Imaraico, Imanachtin. Se considera que los trivalentes son los elementos fundamentales para que el quechua funcione adecuadamente, ¿ya? Los fonemas consonánticos trivalentes. Los que tienen triple valor, como tienen tres formas de pronunciar. En el primer caso tenemos el fonema consonántico cha, y aquí encontramos dos palabras, chaki, chukcha. Y decimos, según el punto de articulación es palatal. Pues, ¿de dónde es este palatal? Para nosotros conocer el tema de la pronunciación, debemos entender cómo está compuesto la cavidad vocal. Imaginen si me ocupe, imagina cómo se mueve, cuáles son los puntos exactos donde va a producirse el sonido. Y por eso es importante. Por ejemplo, en este caso hay una flecha muy interesante que nos muestra que nos dice que es palatal. Mira, el paladar, esta zona donde estoy señalando es el palatal. Ahí es exactamente donde se produce el sonido. En ese sonido. No hay otro. Por ejemplo, digo cha. Es sencillo, cha, 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 cha. Y no tengo dificultad de pronunciar. Es un sonido simple, ¿eh? Cha. Y decimos chaki, churi, ¿ya? Palabras de ese estilo. Pero aquí hay algo más de teoría que nos dice, ¿dónde se produce el sonido? En la zona del palatal, aquí exactamente. ¿Y cómo se produce el sonido? Recuerden, este sonido, ya nos dice, el predorso de la lengua debe encorvarse y llegar a chocar a la zona del palatal. En este proceso de fricción produce el sonido cha, chaki. Por ejemplo, aquí tenemos palabras y decimos chanin, es verdad. Chiri, frío. Chaki, pie. Churi, es churi, hijo. Chayua, pez. Chita, criar la oveja. En este caso, por ejemplo, chita, aquí en Apurímac decimos oveja, la oveja, ¿ya? Chita. China, imatakamba, chiniro, China, género femenino o marcador de género femenino, ¿ya? En este caso hablaríamos de animales más que todo, ¿eh? Chimpa y cruzar, chimpa y cruzar. Por ejemplo, cuando tú dices, Mayuta chimbarosa, voy a cruzar el río, ¿no es cierto? Podemos utilizar esto. Chuta y jalar. Tenemos aquí chumpi, chumpi, cinturón, chucha, cabello y chincana, túnel. Para que nosotros podamos entender un poquito más esto y saber que es muy sencillo, encontrámonos con la pronunciación. ¿Cuál es la pronunciación de esto? Sencillo, pues. Por ejemplo, agarro y digo cha, che, chi, cho, shu. O sea, en este caso la pronunciación no nos va a dificultar, no va a generar dificultad a producir el sonido. Por eso en todos estos libros encontramos la pronunciación. Cha, che, chi, cho, chu. Si ustedes repiten conmigo y decimos cha, che, chi, cho, chu, no vamos a encontrar dificultad. Es simple, sencillo la pronunciación. ¿Ya? Es por eso que se llama simple. ¿Entendido? Cha, che, chi, cho, chu. Es el primer fonema consonante que vamos a conocer. El segundo fonema consonante conocemos que es también simple, sencillo, fácil, nivel bajísimo para aprender a producir, es el sonido, en este caso, bilabial pa. Bilabial. ¿Por qué? Porque el labio superior y el labio inferior se unen, pa, y generan una pequeña explosión. ¿Ya? Y aquí dice, ¿dónde se produce el sonido? El sonido se produce, ¿dónde? Entre el labio superior y el labio inferior. Pa, pe, pi, po, pu. Y no tengo dificultades. Pero ¿cómo se produce el sonido? Si se dan cuenta, ¿qué va a pasar con el sonido? Se cierra, pues, el labio superior e inferior y genera una pequeña explosión. Entonces aquí dice, mira, se produce este sonido
El labio superior e inferior se unen para obstruir el paso del aire y de esa manera generan una pequeña explosión. Una pequeña explosión, ¿ya? Es muy importante. Ahora, ¿por qué va a ser importante, estimados, que nosotros aprendamos a pronunciar? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo, razón, circunstancia para que podamos aprender a pronunciar? Porque el que pronuncia bien, escribe bien y entiende bien, ¿ya? Entonces, es importante, tienes que conocer la pronunciación. Si no conoces la pronunciación, ya puedes hablar quechua, ¿ya? Entonces tenemos esto, la P. Mira, tenemos pichay, perja, pucllay, para. ¿Qué más encontramos? Panta y pusa y piqui, punchu, puca, puncu, pusa, puri. Pero, profesor, es muy aburrido mis palabras. Si tú quieres aprender más vocabulario, vas a tu libro de sopa de letras. Ahí vas a encontrar todo. Métete, chicas, a ver, vamos a buscar en un momento. Aquí, en nuestro libro de sopa de letras, aquí, aquí exactamente, vamos a encontrar eso. Mire, fíjense, este libro, y vamos a ir aquí al índice. Y las mismas palabras, estimados amigos, que les estoy mostrando, van a encontrar aquí. Una tarde relax, una tarde en que usted va a estar aburrido, va a decir, voy a buscar una palabra. Mira. Empezamos con el chat, en la página 100. Yo voy a la página 100, mira. Fíjate. Pone más consonantes. Cha, chiri, chaki, churi, chalewa, chita, china, chimpa, y chuta, y chumpi, chucha, chincana, y chane. Ya se encuentran las mismas palabras. Ahora, tu tarea es buscar cada una de esas palabras. ¿Para qué? Para fortalecer, para, en este caso, no es fortalecer, para enriquecer el vocabulario. ¿Ya? Entonces ya tenemos aquí los recursos necesarios para trabajar. ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien, creo que sí están entendiendo. ¿Ya? Ahora sí, regresamos, regresamos aquí a nuestro libro, ¿ya? Y dense cuenta, mira, pa, pe, pi, po, pu. La manera más sencilla de producir sonido. Pa, pe, ¿ya? Pi, po, pu. No hay dificultad. Como no hay dificultad, entonces yo no me hago problemas, ¿no es cierto? Ya, para todos. No hay dificultad aquí. Entonces, como no hay dificultad en la pronunciación, es sencillo. Ya, es un modo simple. Ojo, atentos a esto. Aquí les estoy dejando algunos enlaces de algunos videos de YouTube que hablan exclusivamente de este tema. Se recuerdan que tengo un canal de YouTube donde todo está. Entonces, si tú quieres aprender un poquito más de esto, repetir esta parte, ve a este canal, a este enlace, ahí está, ahí vas a encontrar. ¿Ya? Entonces, tenemos todo, pues. ¿Ya? Muy bien. Estamos en la página 8, muy bien, y estamos trabajando. ¿Cómo se llama nuestro canal? Se llama Yachasun. Yachasun, ¿ya? Ahora sí, muy bien, vamos con el fonema consonántico K. De dónde se hablaba con un estudiante, le estaba dando orientación, asistencia, y le decía, oiga, mira, el K es un fonema simple, que al producir, como su nombre indica, es sencillo, pues. Como si estuvieras pronunciando cualquier palabra, K, chiquilla, pero aquí hay una diferencia. La K que estamos utilizando aquí suele confundirse mucho con la Q. Y la Q es una producción más dificultosa. Entonces, la K, este fonema consonántico K que estamos viendo aquí, y la primera palabra que ves es cachi, ¿ya? Es simple, es velar. ¿Por qué es velar? Si tú produces el sonido K, 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 la lengua regresa al fondo, a la zona de velar, así pues, la lengua está en esa posición y regresa K y el cachi, kiru. O sea, la lengua trabaja desde el fondo. Imagínate que es el velar, ahí se pega, cachi, quilla, kiru, cucuchi, siempre va a estar aquí. O sea, en esta zona donde estoy señalando, donde hay la flecha, es la zona donde se produce este sonido. Aquí, mira, fijaos esto, ¿ya? Aquí adentro, aquí, cachi. Entonces, es un sonido, ¿ya? Que es velar, ¿ya? Simple, sencillo, ¿ya? Esto sí sabemos, conocemos ya. Tenemos palabras cachiquilla, jacu, cucuchi, condenado, ¿eh? Cunca, cuello, cuntur, cóndor, canca, es carne cocida a carbón, ¿ya? Quiche, abrir,
Cancha, corral o patio, ¿eh? Cancha masi, guasimasi, dicen algunos, ¿eh? En este caso. Cusca, juntos. Cusca tiasum, causa y vivir de vida, ¿ya? En este caso, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de vivir, el causai se refiere exclusivamente a la vida, al vivir, al verbo vivir, ¿ya? También tiyai es el vivir, pero en un espacio. En este caso, causa es vivir de vida. Quinza, estrés, cumpa y tumbar, quiruriente, cusa, excelente. Podemos decir cusa cuando algún estudiante te dice, profesor, ya terminé mi tarea, cusa, excelente. Entonces, ¿dónde vamos a aprender a pronunciar? Si me perdí en esta clase, no me estoy dando cuenta, ¿qué voy a hacer? Voy a regresar a este enlace de aquí de YouTube. Ahí está mi material. Entro al enlace y encuentro todo este, justo para este fonema consonántico, el videíto. Así que puedo yo aprovechar esos videitos para yo mejorar mi pronunciación. ¿Entendido? ¿Ya? Una cosa muy interesante. Según la regla de la gramática, según la Academia Mayor de la Lengua Quechua, hay algo que debes saber. Que este fonema consonántico K, que usted ve aquí en pantalla, ¿ya? Y dice la norma de la Academia Mayor de la Lengua Quechua, donde hay varios profesionales, lingüistas, todo tipo de profesionales encuentras. ¿Qué dicen ellos? Que estos fonemas consonánticos K, K y A solo van a formar sílabas, van a trabajar con las vocales A y U, con tres vocales. Por eso, si se da cuenta usted, encontramos que en esta expresión, no vas a encontrar la E, solo vas a encontrar, por ejemplo, quilla, jacu, mira, cucuchi, kunka, kuntur, kichay, cancha, cusca, quinza, hay Kirukus, o sea, no vas a encontrar, estimados estudiantes, una palabra o una sílaba que esté formada con la vocal E. Esa es una de las características. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque va a facilitar entender el quechua. Va a facilitar, o en este caso, va a evitar que tú te confundas en quechua. Si no, te vas a confundir en quechua. En vez de decir, por ejemplo, puedes decir quiero, ¿ya? Pero no hay esa expresión. Simplemente ten en cuenta la K y la K solo se utilizan con las tres vocales, A y U. ¿Ya? Y aquí tengo pronunciación. Mira, para que usted practique, decimos, vamos a practicar, practice, profesor, teacher, dice, kakiku, kakiku, kakiku. Y por último, kakiku. ¿Te das cuenta? Esta sería la pronunciación. Entonces, si usted quiere mejorar, pronuncie, diga, kakiku, kakiku, kakiku. Ya está, pronunciación. Hemos aprendido a pronunciar. ¿Ya? ¿Entendido? Entonces, estimados amigos, la pronunciación va a ser fundamental para nosotros aprender el dicho. ¿Ya? ¿Entendidos? Que entendidos. Que muy bien. Ahora sí, ya tenemos el fonema consonántico simple K y pasamos al más difícil. Yo le podría llamar al que genera un poquito de complicación para producir el sonido. El fonema consonántico K. Como dicen, a ver, repitan conmigo. K. Ya, es distinto, ¿eh? Yo digo, por ejemplo, en este caso, la K y la Q son los que compiten, pues, en el quechua. Ahora, esta K que estamos viendo aquí es un postvelar. ¿Qué va a pasar? La lengua que está en esta posición regresa hasta el fondo, casi hasta llegar a la garganta y dices, ¡ah! ¿Ya? Y de eso vos sale esta expresión, cocha, respi. Pero ojo, por ejemplo, aquí en Apurímac, esta expresión simple se produce como la doble J. Y algunos dicen, joya, hispi, hilja, hilla. Suele producirse así. Pero en este caso, estimados estudiantes, estamos hablando de un sonido postvelar. Si esta es la zona donde está el velar, a ver, vamos a introducir algo. Necesito para explicarles aquí. Ay, Dios. Imananmi, Imananmi. Vamos, mira, fíjense.
Imagínense que yo pongo esto, ¿ya? Y he puesto esto, un momento, ya está, ¿ya? Mira, fíjense, tenemos aquí lo que nosotros queremos poner, ¿ya? Ya está, ahora izquierda. Ya tenemos esto. Entonces, ¿qué va a pasar para producir este sonido? Imagínense que esta es la lengua que tenemos aquí, pero, pero, lo más importante, ¿qué va a pasar? La lengua se encorva tanto que cierra el paso así. Ja, ¿no es cierto? O sea, tu lengua tiene que retroceder a la zona postvelar encorvándose. Cierra este pase aquí, ja, y produce el sonido. Ja, respi, joya, jara, ¿no es cierto? Katana, ¿ya? ¿Se da cuenta? O sea, esta es la función de la lengua. Y sabías que la lengua es un órgano que se mueve todo el día. Puedes hablar como loro y nunca se cansa, son músculos. Los músculos, no nervios. En este caso, entonces, mira, fíjate, la lengua va a cumplir esa función. Todo nervios, entonces, pum, se mueve aquí, se mueve allá, o sea, siempre. Y eso se llama el modo de articulación, ¿ya? Cómo se produce el sonido. Y el punto es donde choca la lengua y gracias a ese choque se genera el sonido. En este caso hablamos de esta parte que se choca atrás y decimos ja, ¿no es cierto? Ahora, mira, tenemos aquí, ¿ya? Palabritas, mira. Nos dicen que es posibilidad. Pero hay algo importante. Para producir este sonido, el dorso de la lengua debe encorvarse, dirigirse hacia la parte posterior de la cavidad bucal, obstruyendo el aire. Obstruye el aire. No va a dejar pasar el aire. Como no deja pasar, se produce el sonido. ¡Ah! ¿Ya? Ahora, tenemos aquí, mira. Ahora, hay una regla muy interesante de esto que tienes que conocer. ¿Y cuál es esa regla? La regla aquí, que lo llama Hamuyusunchi, ¿ya? Aquí está. Mira, fijaos esto. La regla, estimados amigos. Para nosotros conocer este fonema consonántico A, nos dice, en los tres casos, A, ja y A, ¿qué va a pasar, Guayquis amigos que están viendo esta clase, que están participando, que están viendo por YouTube, por TikTok? Dice que en este caso, en el quechua de Cusco, solo se utiliza con las tres vocales, ¿ya? ¿Con qué vocales voy a utilizar? Con la vocal A, con la vocal E y con la vocal O. Es lo que nos dice. O sea, este fonema consonántico, este grupito, va a trabajar, va a formar sílabas solo con las vocales A, E, O. Por ejemplo, tú dices, Kella, Ori, ¿ya? Y ahora, para darle veracidad a estos datos, nos encontramos de este lado y encontramos palabras. Por ejemplo, decimos callo, cata, catai, Kella, ¿ya? Cocha, Cosco, cosa, joya, quero, respillo y respi. Si se da cuenta, hemos utilizado solo las tres vocales. Nunca o no en todos los ejemplos no he utilizado la I. No he dicho Gilla, no he dicho Jucha, no he dicho Cusco, no he dicho Cosa, tampoco Joya, Giro, Gispillo o Gispi. En Quechua si hablamos así decimos, ¿eh? Por ejemplo, al oro decimos Juri, a la joya decimos Joya, al esposo decimos Jusa. Esa es la variación de la edad que tenemos aquí. Entonces, pero en este caso no se utiliza, pues, estimado. Solo las tres vocales. La vocal A, la vocal E y la vocal O. Nada más, absolutamente. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, para nosotros practicar un poquito más, aquí está el cuadro del silabeo. Mira, fíjense, el cuadro del silabeo nos dice esto. ¿Usted quiere practicar silabeo? Aquí está. Mira, tenemos ja, je, jo, que es ja, je, jo. Ja, je, jo. Es aspirado. Ja, je, jo. Y el último glotalizado. A, e, o. ¿Entendido? A, e, o. ¿Ya? Entonces, mira, fijaos esto. Esa es la manera correcta de producir estos sonidos y de verdad estos van a ser muy importantes. Con esto ya te defiendes en el quechua. Por eso te estoy enseñando a cómo producir el sonido. Escucha bien, estate atento,
Y eso te va a ayudar a producir bien el sonido. ¿Ya? ¿Entendido? Muy bien. Ahora sí tenemos algo más que tenemos que aprender en esta clase. El último simple de este grupo de equivalentes es el fonema consonántico tú. Tú digo ta. Imagínate, calma. ¿Cómo sería en este caso el fonema consonántico ta? ¿Ya? Veamos lo siguiente. Por ejemplo, fonema consonántico ta. Está dentro de los grupos, del grupo de los trivocálicos, digo, de los trivalentes, y hablamos, pues, por ejemplo, tú, ta, no, ta y ta, ¿ya? Tres maneras de producir este sonido, tres variaciones van a tener, ta y ta, ¿ya? Entonces, mira, fijaos esto, decimos, ¿dónde se produce el sonido? ¿Cómo se produce el sonido? Ta. Si usted se da cuenta, diga te, ti, ti, to, tu. O sea, en este caso, la lengua pum, se apunta a los incisivos superiores. Ahí, los dientes de arriba, dirías. Choca los dientes y esa, ese sería el punto de articulación, lingodental, la lengua con el diente. Pero el modo de articulación es la manera como se produce el sonido. Ta, mira, el aire se expulsa por los laterales. Ta. Y dice, mira, para producir este sonido, el ápice, la punta de la lengua, debe orientarse hacia la cara interna de los incisivos superiores, hacia la cara interna. ¿Ya? Gracias a esta acción se produce el sonido. Ta, te, ti, to, tu, tiui. Podemos decir esta palabra. Tusui, taki, ¿ya? Tumpay. O sea, se produce a eso, pues. ¿Se dan cuenta? Entonces, gracias a eso se produce. Y en el silabeo puedo practicar y decir ta, te, ti, to, tu, porque son simples, simple. ¿Ya? Fíjense, son simples, no te generan mucha dificultad. Tuyo, un hueso flaco, algunos decimos, por ejemplo, a una persona flaca le dices tuyo. Y si encuentras un perro con un hueso para tu perro, dices tuyo. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Tari, encontrar. Tariruni, encontré. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Tari. Taje, almacén de granos. ¿Ya? Por ejemplo, antiguamente había tajes en todo lugar. Por ejemplo, cuando nosotros trabajábamos la chacra, teníamos un lugar que se llamaba Taje, y Matascarankai, ¿qué era? En un rincón de la casa poníamos muña, poníamos ceniza y le echábamos la papa ahí. ¡Pum! La papa. Ahí le aumentamos el eucalipto, otra vez muña y otra vez papa, por capas. Y en el campo se sigue guardando así la papa. ¿Qué hacíamos? No entraba, no se pudría la papa, no le entraba, eh, ¿qué se llamaba? La polilla, algo así. Ya no se malogra la papa. Y lo guardas, eso se llama tarde. ¿Ya? Tú soy el verbo bailar, tuta, noche, tuta, noche, ¿no es cierto? Estamos en noche, tuta, picachas. Por eso el saludo, pues, alintuta y achache, alintuta, guaujei, alintuta, panay, alintuta. Ahí está el saludo, ¿no es cierto? Tuta, noche. Tuta y anochecer. Por ejemplo, cuando dice tuta y amusha, está anocheciendo. ¿Ya? Y aquí miren esa palabrita que yo te dije. Mira, fíjate esto. No, ya. Puedo explicarte aquí, mira. Cuando usted, no es esto, ¿ya? Cuando usted dice, por ejemplo, en este caso, dices, tuta ya, ¿ya? Tuta ya mushan, ¿ya? Entonces, fijaos esto. Cuando tenemos este tipo de expresiones, ¿ya? Tuta ya mushan. Ahorita, ¿ya? Tutayamos. Y matan tarinchi. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos la palabra tuta. Tuta yay, que vendría a ser anochecer. Pero en este caso, el mu es un elemento, una partícula exclusivamente ¿para qué? Para elementos de la naturaleza o para fenómenos de la naturaleza. ¿Cuándo yo utilizo el mu? Cuando yo quiero referirme, pues, a un fenómeno de la naturaleza. ¿Ya? Que ¿no es cierto? Es una de las funciones que tiene el mu. ¿Ya? Más adelante vamos a llegar a eso, pero yo le estoy dando ejemplo. ¿Ya? Entonces hay que conocer estos ejemplos, ¿ya? Para entender. ¿Entendido? ¿Dudas, preguntas que hay que matar? Pupuican, chumanacho, rimaricamuichis.
Persil, lo amaquillakita orejarimoshanki, imanami persil, tapukamuy, Yo tengo una duda. ¿Cómo se llama? muchkanki. Acá hay una diferencia entre Amauta y profesor. ¿Cómo se dice? Profesor Yachinti. Yachiche. ¿A quiénes ¿Cómo? le llaman Amauta? ¿A los que enseñan No te- o Amauta le dicen en el mundo? Ya, miren, ¿Cómo se dice profesor? El que enseña. ya, Yachin, Yachichi. ah, profesor es Yachache, ¿ya? Amauta, ¿quién es? Yachachi. Amauta es pues el sabio, el todo, el genio erudito de la zona, el maestro, dirías. Cuando tú ves las películas chinas, dices, oye, es mi maestro. Pero en ese caso que sabe muchas cosas, domina muchas cosas. No solo domina su carrera, puede dominar la medicina. Por ejemplo, hay una película, esa película que apareció el maestro borrachín. Decía, es mi maestro. ¿Qué cosas enseñaba? Enseñaba sus técnicas, disciplina, o sea, muchas cosas. En caso del mundo andino del quechua, encontramos lo mismo. El maestro es aquella persona que está preparada en muchas cosas. Entonces, el sabio, el erudito de la zona, de la localidad, el que conoce las normas, el que conoce las leyes de la comunidad, el que conoce de medicina, el que conoce muchas cosas. A ellos les dicen Hamaut. Y a los profesores les decimos Yachacho, porque cumplen la función sola de enseñar. ¿Ya? Es la diferencia, estimados. ¿Ya? Entonces aquí tenemos ¿ya? Muy bien, muy bien. Es interesante. Pregunten, sí, pregunten, levanten la mano. Ya David, Pumacagia, Apupusi, Machatan, Rimarigamun, David. Bien, maestro, buenas noches. Alientuta ya, Adelante, papa. David, buenas noches. No sé si puedes volver al PDF que estabas mostrando. Ya. Aquí está nuestro material, estimado David. Más abajito donde dice texte. Ahí Ya, está. ajá. Chicha blanca. Bueno, chicha blanca, pero no sería. ¿Cuándo se dice acá? Aja. Mira, es muy distinto la chicha blanca con el aja y manajtin. ¿Por qué? La chicha, por ejemplo, la chicha blanca no necesita mucho, en este caso, fermentación, pues como, por ejemplo, la chicha blanca lo preparan con harina, ¿no es cierto? Mira, si se dan cuenta, la chicha blanca lo preparan hasta de zanahoria, pues chichas de ese tipo, zanahoria, chicha de blanca, por ejemplo, mi mamá preparaba con, hasta chicha moradita, preparaba con maíz morado, lo hacían hervir, lo cernían y salía la chicha. Chicha terte, suavecito, no te hacía emborrachar. Pero el aja es muy distinto, pues. Ya, el aja, por ejemplo, se hace con el guiñapo, dicen, ¿eh? Con el guiñapo y tienes que hacer escurrir para que salga el líquido puro. Y el aja, en su mayoría de los casos, ya no es pues un poco espeso, sino es muy aguachera, agua pura, ¿eh? Es la diferencia. Entonces, el aja puede ser bastante fuerte para el tema de tomate, puedes emborrachar. Algunos suelen emborracharse con Ya. el, Otro, con la chicha, ¿eh? por ejemplo, disculpe, por ejemplo, si hicimos cuando freímos, eso es en quechua, texteche, ¿no? Ya, Texte. claro. ¿Y eso En cómo este caso, sería en este caso? terte es muy distinto. Y cuando usted quiere decir terte, vendría a ser esto, pues, terte, papa terte. Por ejemplo, es distinto, con la TH. ¿Ya? Sí, Por tiene razón. En eso, esa parte sí, 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 tiene ¿verdad? razón. Por eso es súper importante la pronunciación. Yo digo terte, chicha, y yo digo terte, fritura. ¿Ya? Por ejemplo, chayote, guaypatete. Esto es frituras. ¿Ya? Entendido. Por eso, mira, estimados amigos, una pequeña variación en una expresión puede generar cambios. ¿Ya? Por ejemplo, cuando dicen mikuwai o mikui, por ejemplo, guay ya le da genera un contexto distinto a nuestra expresión. ¿Entendido? ¿Ya? Eso debería ser nuestro vocabulario con el tema. Ahora sí, estimados amigos, mira, fíjense,
Aquí yo te dejo dos diferencias muy claras que tienes que conocer. ¿Y cuáles son esas diferencias claras, estimados? Mira, en el quechua, al momento de aprender, mira, dice, desde cero, suele generar una gran confusión. ¿Dónde se genera esa gran confusión? Entre los fonemas K y Q. ¿Cachai? Suele generarse esa confusión, estimados amigos. Entre la K y la Q, mucha confusión. Y estos también en sus diferentes formas, cuando son trivalentes, cuando son, más que todo, en los aspirados y los glotalizados. Suele generarse mucha confusión. Y para evitar este tipo de confusiones, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Simplemente debes entender lo siguiente. El fonema consonántico que aquí en la pantalla muestro, ya mira, fíjate. El fonema consonántico A, va a tener o va a trabajar o va a formar sílabas siempre con la E, la O y la A. Siempre con esas tres en el quechua. ¿Por qué? Para evitarnos mucha confusión. El Q, que decimos comúnmente, va a trabajar. También su forma, el K, van a trabajar siempre con la A, E, O. No pueden trabajar con otros. Pueden formar sílabas solo con eso. Y aquí abajo está el claro ejemplo. Callo, ella, cata, callari, cocha. ¿Qué más? Cosco, cosa, qilqay, qero, respiro y respi. Siempre. Y en ninguno de estos has visto que se está utilizando la I. Como no se utiliza la I, por eso es pues la regla, estimados amigos, que siempre con la A, la E y la O. Ahora, esto recuerda, en sus diferentes casos, no solo en la Q, por ejemplo, yo puedo hablar de la K, que sigue aquí con la H, ¿ya? O en el último caso, que hablamos de la, ¿ya? De la A, pero con virgulilla. Aquí. Mira, fíjate, voy a poner aquí con otro colorcito. En estos tres casos, estimados amigos, siempre vamos a encontrarnos que van a utilizarse con la A, E, O, ¿ya? Si no, ¿por qué? Si no te vas a confundir, pues, estimado, por eso tienes que saber esto, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia con el fonema que estamos diciendo, con el fonema K? Es sencillo. ¿Qué hay que saber eso? El fonema K que tenemos aquí, ¿ya? Fíjense, ¿con quiénes se va a utilizar? ¿Con quiénes va a trabajar? ¿Cuáles son los elementos con los cuales va a trabajar? Mira, fíjate, ya tenemos. Nos dice que estos van a trabajar solo con la A, I, U. No hay más. No puedes formar una sílaba con la vocal E con la vocal O. Para que no te quedes. ¿Por qué? Porque muchas veces en mis escritos me dicen, oye, vas a escribir la palabra colla y me escriben con K, colla. Está mal. Si te digo, por ejemplo, vas a escribir la palabra quiero y me escriben con la Q. Tampoco. No te hagas confusiones. Para evitar este tipo de confusiones, esto. Ahora, no solo esto. Por ejemplo, en este caso, se utiliza también, ¿ya? La KH, la K. La K también trabaja solo con estas vocales. Por ejemplo, es capo, kirki, ¿ya? Kuchi. Y también en el último caso, la A trabaja solo con las tres vocales. No trabaja con otras vocales. Solo con las tres. ¿Me entiendes? Entonces, mira, fíjate, estimado amigo. Ahora yo te pongo aquí, en esta lista de palabras, no vas a encontrar pues, la K y la K que estén trabajando con la E. Por ejemplo, cachi, quilla, cucuchi, cunca, cuntur, canca, quichay, cancha, usca, causa. Y en ningún momento, estimado, he utilizado la E y la O. Esa es la regla, pues. Entonces, yo a partir del momento no voy a poder confundirme, no voy a equivocarme porque esto ya está dado, ya está dicho.
No te puedes equivocar. ¿Me entiendes? Y por eso te aclaré este cuadrito de las dos diferencias muy claras, muy importantes que debes tener en cuenta. ¿Entendido? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, estimados? Vamos, pregunten, pregunten, pregunten. Maestro, Malas una notas. consulta. Donde dice Cusca, ¿y cuándo se dice Cusca? Kushka es una expresión mal escrita. Por ejemplo, puedes tú traducir como Kushka, hablar como Kushka, pero tu escritura tiene que ser Kushka. Es una variación dialectal. Ya, por ejemplo, si estás en Cusco, algunos, por ejemplo, el año pasado, el anteaño, el 2023, trabajé por Paucartambo, ¿eh? Y me encuentro con las personas que hablan, dicen, Hamuchani, Kushka, Kushka, siempre, con la SH. Pero ¿de dónde viene esto? Viene del quechua central, el quechua ancashino, que dicen pues con she, shimi, algo así hablo. Pero en este caso la expresión correcta es Cusca, ya no es Kushka. ¿Me entiendes? Sí, Puedes perfecto, hablar, pero la gracias. escritura es Cusca, ¿ya? Entonces eso hay que tener en cuenta. ¿Entendido? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Arincho, Manachu, creo que estamos bien hasta aquí, ¿eh? Entonces, con esas diferencias claras que les he explicado, ahora pasamos a los fonemas consonánticos que se denominan aspirados. ¿Por qué, profesor, aspirado? Porque son, como diríamos, sonidos que se generan gracias a una fricción. Por ejemplo, tú te encuentras con esta pH. ¿Qué es el pH? No el nivel de pH que tiene, sino estamos hablando del fonema consonántico pa, ¿no es cierto? Cuando tú insultas al yo, paspa, uya, yo, ¿ya? Patañawi, te dice, ¿eh? O sea, para esas expresiones utilizas el pa, ¿ya? Entonces, esto es lo que vamos a utilizar. Mira, aquí nos dicen un comentario interesante. ¿Por qué confundes a la gente? Sabes muy bien que ya no se usa la E y la O. Bueno, Eh, mira, yo le soy sincero, en este caso, en el quechua de Cusco, realmente sí se utiliza, pues. La Academia Mayor de la Lengua Quechua, que es la mayor entidad del quechua en Cusco, considera, y hay una resolución de parte del Ministerio de, en este caso, regional, donde la resolución dice que hay que promover el quechua pentavocal. ¿Ya? Hay mucha controversia, estimados estudiantes, de esto ya hemos hablado en las primeras clases, ¿ya? No es que confundamos, es que yo tampoco quiero que desaparezca el quechua de Cusco. ¿Por qué vamos a permitir que desaparezca? Porque es una variante que hablan muchas personas. Toda la gente de Puno, Moquegua, Tacna, Arequipa, hablamos el quechua de Cusco y no utilizamos. Entonces, por ejemplo, los que hablan el trivalente o el trivocálico te dicen, pues hoy no se dice no, te dicen ñoja, ñoja, dicen, o nuja. Nuja no existe, estimados amigos. Muchas veces, por ejemplo, lo que yo vi en Cusco, algunas personas dicen, oye, como el quechua se escribe en trivalente o trivocálico, vamos a escribir nuca. Esto, señores, no existe. Nunca no existe. Entonces, como no existe, ¿cuál es la expresión correcta? Es ñuja, según el quechua sureño. Entonces, si tú tratas de convertir el quechua de Cusco en trivalente o en trivocálico, te estás equivocando, pues. Es como yo te digo, oiga, señores, te voy a servir arroz chaufa, o te voy a servir, o digo, por ejemplo, te voy a servir ceviche y lo vamos a echar un poco de chanfainita. O sea, tu comida va a salir horrorosa, horrible. Es lo mismo cuando se trata de combinar, pues, decirle al quechua que ahora va a ser trivocálico, ¿ya? No hay que tratar de desaparecer nuestro quechua porque es único, pues, en Cusco, es único. Entonces, si usted quiere hablar quechua trivocálico, yo te recomiendo que aprendas el quechua chanca. Ahí sí vas a decir, mico, micochcanin, purechcanin, taquechcanin, ñojaña, jamaruco, sacunan punchau. Hablas así, ¿ya? Entonces, con esas aclaraciones, continuamos nuestra clase, ¿ya? Muy bien.
tenemos aquí, mira, pa. Y como hemos dicho, bilabial. Si se dan cuenta, yo produzco el sonido y digo pa. ¿Dónde se produce el sonido? ¿Cómo se produce el sonido? Es el pH. Pa. ¿Se das cuenta? Pa, paca, ¿ya? Parpa, pilpinto, puro, ¿ya? Pa. Y lo más interesante es que como si estaría soplando, ¿eh? Pa, pe, pi, popo. Ahora, fijaos esto, nos dice que el aire que sale se obstruye y esa obstrucción genera fricción. Las aspiradas, estimados amigos, son gracias a la fricción que se tiene. Son gracias a la fricción. No es porque, a ver, no hay por otra cosa, pues gracias a la fricción. Para que nosotros podamos conocer, por ejemplo, practiquemos un poquito de silabeo. Aquí, mira, aquí está, el silabeo. ¿Y cómo podemos practicar? Decimos pa, pe, pi, po, pu. Siempre se va a utilizar así. Y si queremos un poco más de vocabulario, tenemos aquí, tenemos, mira, huyu, nube, ¿ya? Patay, reventar, piña, enojado, paca, entrepierna, pilpintu, polilla, mariposa, ¿no es cierto? Posojo, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, esta expresión posojo, aquí en la prima decimos posojo, ¿ya? Posojo, ¿ya? Entonces, podemos utilizar eso, ¿ya? Por ejemplo, Pawai, aquí en la prima decimos Pawai, ¿ya? Pawai, Palay, Pala, Piwi, Pata, Puro, Parpa, Pacha, ¿ya? Entonces, se dan cuenta, estimados amigos, ¿ya? Entonces, utilicemos esto, ¿ya? Y recuerden que esto es para aquellas personas que quieren mantener el quechua de Cusco, que queremos seguir hablando como se habla en quechua de Cusco, ¿ya? Y para las personas que son docentes y quieren dar su evaluación, ya saben, tenemos los grupos que son los martes, jueves y sábado, donde enseñamos el quechua, escritura trivocálica, de acuerdo a lo que pide el ministerio. Si usted es docente, ya pues puede participar en ese curso trivocálico, ¿ya? Muy bien, entonces, estimados amigos, para nosotros complementar esto, también nosotros nos vamos a nuestro libro y encontramos en nuestras páginas aquí, Tari Chacamos un favorito que encontramos, ¿ya? Aquí, el fonema consonántico pa. Repetiré. Mira, en la página 107. Aquí está. Puyu, pata y piña, paca, pilpinto, posoco, pawai, palai, pala, piwi, pata, puru, parpa, parcha. Puedes utilizar esto, ¿ya? Utiliza esto, busca palabras. Por eso es que hemos hecho el libro de sopa letras exclusivamente para que ustedes aprendan vocabulario, porque muchos tratan de memorizar. Voy a memorizar las partes del cuerpo humano, estoy memorizando. Pero esta es una manera divertida de memorizar también y aprender eso, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, regresamos aquí. Ya tenemos esto. Ya hemos terminado con el pa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conocer otro fonema consonante. El fonema consonántico K. Recuerda esto. Yuyari, Umachakipi, Happy y Mata. ¿Ya? ¿Qué vas a entender aquí? Ya, a ver, vamos a ver. ¿Quiénes quieren ingresar? Un ratito. 3 personas. Ya. ¿Qué tienes que entender aquí, estimado? Tenemos lo siguiente. Este fonema consonántico K siempre va a funcionar con 3 vocales. A, I, U. ¿Ya? Recuerda eso. A, I, U. Y tenés aquí, mira, por ejemplo, cómo se produce el sonido. El sonido se produce gracias en este caso, a la formación de la lengua que se encorva y choca al palatal. Ja, ¿ya? Un poquito, no es tanto el palatal, sino un poquito más atrás del palatal. Se choca y gracias a eso se genera el sonido. A ver, vamos a llevar esto. Ya. Entonces, mira, fíjense, aquí es donde se produce el sonido. ¿Ya? Ya está. Entonces la lengua cumple la función, pues aquí, de encorvarse. Estando en esta posición normal, se encorva. Clan. Y va chocando. ¿Ya? Aquí choca. Y aquí se genera fricción. Y se produce el sonido. Ja. ¿Ya? Kapsiki te dicen. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, mira, tenemos palabras. Tenemos kipu, que viene a ser
En este caso, por ejemplo, kipu es el amarrado, ¿eh? Cuando encuentras algo amarrado, kipu, yau kipu. O sea, ¿a quién también se les dice kipu? Por ejemplo, como a manera de burla, muchas veces dicen yau kipu, sí, yau kipu. Aquellos que no pueden caminar, que no pueden, que no son ágiles caminando, después yau kipu, por ahí, usai, por ahí. O sea, también se puede utilizar como un término despectivo, ¿eh? Aparte de ser el sistema contable, los incas que utilizaban, podemos utilizar con diferentes. Por ejemplo, encuentras una mantita amarrada. O sea, puedes utilizar así, una mantita amarrada. Pero si también deseas, puedes utilizar como, en este caso, como un insulto, puedes utilizar como el sistema contable de los incas, ¿ya? Kutu, helado, frío. Por ejemplo, cuando está así en el agua, te encuentras en la mañana, está muy frío, y le dices, Kutun uno kakasha, o uno kakutun kasha. Puedes decir kutu. Kachui. En este caso, por ejemplo, hablamos de kachui, que es exclusivo para personas, morder. Kachui, kachurusaiki. Pero en algunos casos se utiliza el mukuy. Mukuy y mapachtascanma, ¿para qué? Es exclusivo para mordeduras de animales, ¿eh? Algo mucruanes. Algunos, por ejemplo, en Apurímac dicen algo con cachuruan, ¿ya? Pero correctamente sería mukuy, morder, ¿ya? Mordedura de animal, ¿ya? Algo con mucrua, ¿ya? Kumpa, amigo, compañero, ¿ya? Kipuy, en este caso, amarrar. Kipuy, amarrar. Katata y temblar. Ya, o katata shankichus hinan. Dice un gecko, ¿eh? Oye, estás temblando, creo. ¿Ya? Cuchi, chancho, cerdo. En algunos casos, por ejemplo, cuchi se utiliza como el adjetivo sucio, ¿eh? Por ejemplo, cuando dice cuchillaña, ¿qué es esto? Está diciendo, está sucio, no vaya. Cuchillaña. Entonces, estimados, así como en el castellano existen palabras polisémicas, en el quechua también existen palabras polisémicas que tienen mucho significado, varios significados, como el caso de cuchi, chancho, sus. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos otro, kamui, masticar. Claro, podría ser masticar, kamui o morder, ¿eh? De una persona dice, kamurusaiki, o andata kamui, kachui, algunos se dicen, ¿ya? Canca. Esto, por ejemplo, viene a ser áspero, ¿ya? En algunos casos, por ejemplo, cuando te dicen canca, por ejemplo, cuando ya tienes suciedad, que es impregna, por ejemplo, cuando vamos a la calle y encontramos una persona indigente y ves su mano, su pie, todo lleno de sucio, impregnada, eso también se denomina canca. O algunos también le dicen carga, ¿ya? Entonces, carga también en este caso podría ser áspero, ¿ya? Entonces, va a ser muy contextual cada una de esas expresiones. No siempre es tan literal como decimos el quechua, va a ser muy contextual, ¿ya? Ahora, tenemos algo más aquí. Nos dice, mira, practiquemos silabeo. Si usted quiere practicar silabeo, aquí tiene ka, ki, ku. Practica, cheiki, dice, practica silabeo. Si usted quiere mejorar, practica. Pues, ka, ki, ku. ¿Ya? Entendido. Entonces, creo con eso, aquí tienen algunas preguntas de esas palabras, comentarios, dudas, cancho, manacho, rimaricamuichis. Si tienen dudas, hablen. Si tienen preguntas, hablen. Estamos aquí. No se vaya con la duda, mi estimado. La duda es mala. Yo tengo una Vamos. inquietud. Hamui, Adelante. Hamui es venir y Kamui es morder, como dice. ¿Es muy diferente o es igual? Como Hamui. Hamui es con H, ¿ya? Por Ah, ejemplo, cuando te dicen Hamui, Yau, Hamui te dicen. En ese caso, oye, ven, pero Hamui es distinto, con KH, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia que debes entender, estimado, ¿ya? Por un momentito, ya vamos a parar el celular para que puedan ver los que están por TikTok, ¿ya? Entonces, mira, fíjate, dos cosas muy distintas, estimado, ¿ya? Kamui es con KH. Y Kamui vendría solo a ser en este caso la H, pues, dices, ¿eh? Por ejemplo, Kamui. Esto nomás sería el verbo venir, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, estimados, hay que tener en cuenta esto, ¿ya?
Muchos me dicen que, mira, aquí comentan y dicen, es diferente la evaluación de docentes. Obvio, amigo, es Luis Alberto, es muy distinto la evaluación de docentes. Este curso es exclusivo para las personas de Cusco que hablan quechua collao. Para los que estamos como docentes, tenemos otro curso muy exclusivo para ellos. ¿Ya? Muy bien, Jamuy, ya entendemos esto, ¿no es cierto? Y además de eso, mira, chicos, he entendido que en estos tiempos el quechua de Cusco se habla en varios lugares. Como te decía, por ejemplo, he tenido estudiantes, ¿desde dónde? Desde Estados Unidos. ¿Por qué también muchos quieren aprender a hablar el quechua? Por una simple razón, ¿ya? Porque ellos quieren conocer un poco más de la historia de los incas, ¿ya? De la historia de Cusco. Ustedes saben que Cusco es, pues, lleno de turistas. Y si se han dado cuenta, por ejemplo, he tenido un estudiante de Alemania, quieren más interesado de aprender quechua. Tengo un estudiante de Estados Unidos, se llamaba Seth, también interesado. ¿Por qué? Por la cultura, pues, por el Cusco, ¿ya? Por eso es que muchas personas intentan o quieren aprender el quechua de Cusco. Por eso es que el quechua de Cusco se tiene que respetar, ¿ya? Entonces, hay que seguir promoviendo el quechua de Cusco, ¿ya? Muy bien. Ahora, el otro fonema consonántico que también un poquito difícil para entender es el KH, ja, decimos, ¿no? Ja, y dice A, E, O. Dos cosas muy interesantes. Para este fonema consonántico ja, solo se va a utilizar las tres vocales. La vocal A, la vocal E y la vocal O. ¿Y cómo se produce? Se produce en la zona postpalatal. ¿Ya? Entre el velo y el producir este sonido. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a analizarlo un poquito, ¿ya? Si yo digo que se produce en estas zonas, ¿qué puedo decir? Por ejemplo, yo digo, ja, ja, ¿dónde se punta la lengua? Si la lengua estaba en esta posición normal, ahora, cuando yo quiero producir un sonido, decimos, ja, la lengua se pega aquí, ja, ¿cierto? Y este es un sonido que es postpalatal. Después de que aquí que está el palatal, aquí atrásito, pues, es donde se produce el sonido. Aquí donde está la flecha, que hay chapi. Ja, digo, jawaramui, ¿ya? Joña, jetui, ¿ya? Jata, jaspo, ¿ya? Se puede producir ese sonido, ¿ya? Muy bien, entiendan eso, por favor. Y aquí vamos a tener seguro unas palabras, ¿ya? Con las cuales vamos a trabajar, ¿ya? Mira, en este caso, si se dan cuenta, solo con tres vocales, A, E, O. Ya, bueno, no trabaja con más. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en este caso? Por ejemplo, todas estas palabras que tenemos aquí solo van a utilizarse con estas vocales. Por ejemplo, heli, helka, helkai, hetoi, ¿ya? Hospai, ho, mira, fíjate, ho, jata, joña, ¿ya? Hatui, hechincha, Hasco, Hawaii, Heyay, Hatonawasi y Hoyo, ¿ya? Entonces, mira, tienes todas esas palabras que puedes buscar también en nuestros libros opaleros. Heyay, sucio, Helga, escritura, Helga, escribir, Hetoy, frotar, Huspay, revolcarse en el pasto, en la tierra, Hata, ladera, pared, ¿ya? Pendiente, podría ser Jata, ¿eh? Ya, vamos a decir que Jata tiene, por ejemplo, los que se van mucho a Lima, esos cerros donde ellos se casan se considerarían pendientes de la arena, entonces decimos Jata, ¿ya? Joña, y matamos Joña, moco, entonces dicen Joña sabes mocoso, ¿ya? Jatui, vender, Jatui, vender, y matamos Jechincha, olín, ¿ya? Jechincha, olín. Casco, pecho, Hawaii, mirar, ¿ya? Heyay, rebuscar. En este caso, Heyay es rebuscar lo que sobra. ¿Cuál es la teoría del Heyay, por ejemplo? Cuando ustedes van al campo,
Las personas cosechan la papa, terminan de cosechar y al día siguiente hay unos 2, 3 personas caminando en la chacra con su pipita, recogiendo, buscando lo que ha sobrado. Eso es gele. Recoger lo que ya, el desperdicio, algo así, ¿ya? El Katunahuasi, mercado, joya inmaduro. Esas serían las palabras. ¿Dudas, preguntas? ¿En algún lugar tal vez se dice de distinta manera cada palabra? Normal. Gele, aquí dicen palla y también es recoger, ¿eh? Por ejemplo, dices, papa pallarami, yo recoge la papa. Sarata pallarami, también es recoger, ¿ya? Tenemos muchos. ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien, Julieta, aquí participando también a través de TikTok. Aline, Julieta. ¿Entendido, amigos? Aline, Chumanachu. ¿Dudas, preguntas? Can Chumanachu. Ari, Turi, una más. A ver, ¿qué? Vamos. Bueno, ¿cuándo se usa usado que se, o sea, decir Nispanihuascanqui o Parlacuni, algo por ahí? ¿Cuándo se usa hablar esos dos términos? ¿Hablar? A ver, no te entiendo la pregunta. ¿Cuándo se utiliza Nispanihuascanqui? Ariam, El otro es- A ver, Ariam, Arian, ¿me explicas? ¿Ya? Un momentito. 4. Nispanihuascanqui, me habías dicho, ¿eh? Me habías dicho. Suele utilizarse, ¿sí? Nispanihuascanqui me habías dicho. Por ejemplo, a veces dices, por ejemplo, en ese caso, son suposiciones, ¿eh? Y cuando tú dices, a ver, Langanetis, no jajilla, casreita, ni wastanki, o lo que es contado, lo que yo soy, algo así podría ser, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, aquí nos dicen que Paya es querida. ¿Cómo se dice amante en quechua? Ya. No hemos entendido la pregunta por su compañero, pero podría ser español. Por ejemplo, en este caso, amante en quechua sería, en Cusco decimos pantajmasi. Y a las mujeres le dices, pues, maybe inkaiki a tu amante, inkaiki. Una pancha, inkaiki, la guayas, se puede utilizar. Y amigos, para terminar el fonema consonántico aspirado, tenemos aquí 2, nos falta. Ka, y matajama ta, es un fonema consonántico que en este caso se considera como un lingodental. ¿Cómo se produce el sonido? La lengua choca con el diente. Es sencillo entender eso. Mi lengua va a chocar con mi diente y se va a producir el sonido. Lingo dental. Lingo dental. ¿No es cierto? Y decimos, por ejemplo, tanta. Cuando algo ya no te sientes que tanta cabrón, un purinincho. En el campo suele utilizar así, ¿eh? Tanta. ¿Ya? ¿Y cómo dice esto? Ta. Mira, la lengua choca al incisivo, pues en la parte interna de los incisivos. Dice tanta. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos aquí palabras, mira. Tertichi está, freír. Tertichi. Taca, espeso, denso. ¿Ya? Toca y saliva. En este caso, toca y saliva tiene doble significado. Escupir también. Escupir es toca. ¿Ya? Tuta, polilla. Es muy distinto con tuta. Tuta es noche, tuta es polilla. O sea, debes saber entender las diferencias que cada uno de estos tiene. Tanta, viejo. Pero en este caso, estamos refiriéndonos a tanta para objetos, para ropas. No es el viejo que utilizamos para las personas. Por ejemplo, a una persona de edad le dices macho, machucha. ¿Ya? Pero no le puedo decir tanta, porque esto es exclusivamente para objetos y ropa. ¿Ya? Entonces tú dices tanta guasi, casa vieja, tanta pacha, ropa vieja, tanta carro viejo, ¿ya? Y no puedo utilizar machuasi no existe. ¿Qué diría? Machuasi, casa vieja no existe. ¿Ya? Para objetos, ropa, prendas, objetos inanimados, ¿ya? ¿Qué vas a utilizar? Tanta,
¿ya? Anda. Ahora, talti, baba, talti akushenkin, dice, estás babeando, ¿ya? Talpo, holgado. Por eso sale la teoría o la palabrita que muchas veces insultamos, que yo talpo sí, que matan munanki. Para esto, o sea, talpo sí que es pantalón holgado, que no se ve tu pompi, ¿eh? Eres plano y tienes un pantalón colgado. Y sería talpo. Tajla. En este caso, tajla más es referido a chatarras, no a personas casi. Por ejemplo, taj, ¿por qué? Es un sonido onomatopeico que viene del sonido taj. Una lata, ¿cómo suena? Taj, y es tajla. Por eso se denomina tajla, ¿ya? Muy bien, eso sería el tajla. Preguntas, dudas, comentarios, hasta aquí, estimados, Cancho Manacho, Rimaricamuichis, Rimaricamuichis. Tapuicha con gancho, un cacho tapamos. Profesor, quisiera, ¿cómo me inscribo para recibir las clases los martes y jueves? Escríbeme al WhatsApp, yo te voy a enviar un enlace para que puedas participar en las clases de los martes y jueves, que es exclusivo para docentes, ¿ya? Es decir, para los que van a rendir su prueba, para los que van a rendir su evaluación de docentes, ¿ya? Yachasunchi o yachasunchi. Yachasunchi se dice según el ministerio y en Cusco decimos yachasunchi. Vamos, ahora sí. Último, el fonema consonántico que vamos a terminar es el cha. ¿Qué es cha? Y me pasa heikama, ¿ya? Cha, por ejemplo. Chakcha, yau chakcharuna, yau chapo, yau cha. Vamos a utilizar más palabras aquí, ¿ya? En este caso, estimado, cha, ¿dónde se produce el sonido? Maipincama es alveolar, cha, alveolo. Mira, fíjense esto. Esta parte donde estoy mostrando con la flechita, estimados amigos, ¿ya? Aquí está, mira, la flechita. Aquí están los alveolos, la zona alveolar. ¿Qué va a pasar? La lengua cha se va a pegar un poco a esta zona, pues. A ver, reproducen el sonido cha, siempre se pega aquí. Y gracias a esa fricción se genera el sonido cha, ¿ya? Ahora decimos chachu, viejo, pero para objetos y ropas. Más que todo en este caso, chachu es para ropa vieja, ¿eh? Chachu pacha. Ya no puedes decir machu pacha, sino chachu pacha, ropa vieja. ¿Ya? Entienda eso. Chuli, gripe o estornudo. Chuli, tengo estornudo. Chuli o cascani. Tengo gripe. Chapchi, y matakama chapchi. Chapchi es sacudir. Chapchi es aquí, por decir. Chapchi. Chilpa, astilla. Chilpa, astilla. En este caso, este tipo de palabras son pocos que podemos utilizar. Tal vez hay más vocabulario, ¿eh? Más adelante nos vamos a implementar más vocabulario y siempre estamos en constante investigación y a veces encontramos palabras nuevas, términos nuevos que podrían ayudar. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, hasta aquí hemos llegado con los fonemas consonánticos variables reforzados y glotalizados. Y aquí están estos. ¿Ya? Simples y aspiradas. ¿Ya? Chaca, pataca, chaca, pataca, los tres. Ya tienes todo esto para seguir estudiando. ¿Y eso dónde lo vas a encontrar? Vas a encontrar en nuestro libro. Aquí está el libro. Desde la página, en el libro vas a encontrar, vamos a poner aquí ya nuestra referencia. Ya. Turururum, turururum, kedesh. Voy a anotarles para que trabajen este material. ¿Ya? Encontramos, ¿ya? Desde la página 100 hasta la página 110. ¿Ya? Desde la página 100 hasta la página 110. Así que, estimados, nuestra tarea, trabajar, ¿ya? Tarea de hoy día, ¿ya? Trabajar, ¿qué cosa? En la sopa de letras, ¿ya? En la sopa de letras, ¿qué vamos a trabajar? ¿Ya? La página, ¿ya? Desde la 100 hasta la 110. Trabajen, por favor, trabajen en este caso, estas páginas,
¿Ya? Trabajen, por favor. Esa va a ser vuestra tarea. Ya no olviden. Entonces, eso les va a ayudar a ampliar su vocabulario, a ampliar, a aprender más vocabulario. Por eso ya me vas a decir, profesor, no se dice así, se dice de esta manera, y vamos a discutir ya en este caso. ¿Entendido? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, estimados amigos? Cancho, Tapuyaguna, antes que me vaya. Profesor, y para obtener ese material para hacer la tarea, ¿cómo hago? No tengo el libro. Ya, me escriben a mi WhatsApp, estimados. Hasta el día sábado nuestra promoción. Hasta el viernes, digo, mañana, la promoción es de 19 soles. Luego ya regresa a su precio normal, que sería 29 soles, ¿ya? Entonces, hasta el día de mañana, el viernes es nuestra promoción, después ya tenemos. Y para terminar, estimados amigos, mira, fijémonos esto, y les voy a ir recalcando siempre, 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 ¿ya? Nos dice aquí lo siguiente, mira, para el fonema K, 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 K y K, ¿qué vamos a encontrar? Encontramos la K, K y K, siempre se va a utilizar con las vocales A y U. Recuerda esto. Y para los fonema consonántico A, K y K, solo vamos a utilizar las vocales A, E, O. Y aquí están los ejemplos. Por ejemplo, para K, Kamui, Kumpa, Kiche, Kiru, Kanka, Kosillo. Y más Kosillo, mono. Ahora, aquí, para el fonema consonántico K, K y K, utilizamos Kayu, Kella, Kori, Kali, Omen, Esa. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, con esto nos quedamos. Estamos en la página 17 de nuestro libro. Espero que hayan aprendido bastante. Y también para los amigos que están en TikTok, nuestro número está en nuestro perfil de TikTok. Ahí está nuestro número. Pueden buscar. Ya, Profesor, dudas, una preguntas, comentarios. Una pregunta. Profesor, ¿los simples con los aspirados igualito se pronuncia chacapataca? No. Los simples con los aspirados. Ya, los simples como los aspirados. Mira, estimada Miriam Palacios. Ya que estás en el curso, muy bien, Miriam. Estás en todos los cursos. Ya, Miriam va a ser nuestra alumna favorita. Tenemos aquí, mira, simples, Miriam. Chacapataca. Simple, no hay mucha, no genera fricción, nada. Es como si estaría cantando chacapataca, ¿no es cierto? Otra vez, chacapataca. Ahora, cuando yo paso al aspirado, va a cambiar. Ya no voy a decir chacapataca, voy a decir cha, ca, pa, ta, ja. Oye, como si estaría soplando, ¿eh? Cha, ca, pa, ta, ja. Y diría chaca, pa, ta, ja. Y es distinto. Chaca, pa, ta, ja. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia. ¿Ya? Es la diferencia que vamos a tener. Chaca, pa, ta, ja es simple. Chaca, pa, ta, ja. Recuerda que puedes estar soplando, ¿eh? Como los alemanes, cuando hablan, dicen pa, 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 pa. Es lo mismo, estimados. Los aspirados, sí. Chaca, pa, ta, ja. ¿No es cierto? Y el simple es chaca, pa, ta, ja. Y el reforzado sería chaca, pa, ta, ja. Casi me... ¿Ya? ¿Te das cuenta? Chaca, pa, ta, ja. ¿Te das cuenta? Es la diferencia que debemos entender, estimados amigos, para poder mejorar nuestra pronunciación. Y recordarles por último, de la manera en que tú produces los sonidos, es la manera en que se va a escribir. Si te digo chakcha, automáticamente escribe, chakcha, cha. No estoy diciendo chakcha, estoy diciendo chakcha. Por ejemplo, yo digo chukcha, y no estoy diciendo chukcha, estoy diciendo chukcha. ¿Te das cuenta? Eso hay que entender, estimados. ¿Ya? Otra duda, pregunta para responder, estimados. Cancho, Manacho. Profesor, yo tengo una pregunta. Vamos, Percy. ¿Por qué a los nombres se le agrega una cha al último? Por ejemplo, mi mamá, yo me acuerdo que cuando me llamaba a mis hermanos, le decía, ¿cómo se llama? Juliacha, Persicha, Jamu, le agregaba una cha a los nombres. ¿Eso es necesario o a qué se debe? Ya. El cha pues, tiene funciones en el quechua. Por ejemplo, una de las funciones es diminutivo.
cuando dice, aljocha, perro, perrito, eito, ita, cita, cito, ¿eh? Por ejemplo, dice Juancha, Juancito podría ser, ¿eh? De manera, eh, eh, con cariño, Juancha, Rolecha, ¿ya? Por ejemplo, con tu nombre mismo podemos decir, Persicha, o sea, te puedo llamar, pero va a depender mucho de cómo lo utilizas, cómo dices, ¿eh? Persicha, amoy. Y si yo te digo de manera despectiva, Persicha, o sea, puede variar. Pero el cha, estimados para todos, es el diminutivo. Para el ito, ita. Por ejemplo, mesita, hamparacha. Hombrecito, runacha. Mujercita, guarmicha. O sea, para eso sirve, pues. Pero se ha acostumbrado en muchos lugares decir que el cha es para los nombres. No siempre. Puedes utilizar tu nombre, ¿verdad? Por ejemplo, Persi, Pugliashan. No siempre en el quechua puedes decir Persicha. ¿Ya? Puede prestarse para muchas cosas. ¿Ya? Puede prestar. Por eso es el diminutivo, nada más. ¿Ya? Muy Ahora bien. ¿Algo más? ¿Algo más? Bueno, si no hay más preguntas, estimados estudiantes, llegamos esta noche a nuestras clases de quechua, al final, y nos vemos el día viernes. Por favor, estudien y tienen una tarea muy interesante. De la página 100 a la página 110, busquen Sopa de Letras. Les va a ayudar bastante en cuanto a vocabulario. ¿Ya? No es la misma manera de antes, pero antes cuando yo entré al colegio, a la academia, todo me enseñaban. A ver, vocabulario, vas a aprender los miembros de la familia. Yo me memorizaba los miembros de la familia. No había sopa de letras, no había actividades. ¿Ya? Muy bien, estimados. Con eso me despido y espero que les haya gustado esta noche mi clase. Y bueno, me despido, me voy. Ya me voy. Ya me estoy yendo. No hay preguntas. Ya, pues, nos vemos. Vamos a poner una tupananchiskama, lintuta, zapanga, joconechispas, cachón, puño cuichis o marchata. Los que no tienen libro, escríbanme, búsquenme.